Personaje. Hay dos maneras de abordar una historia. Una es cuando uno tiene un tema y no tiene los personajes, ¿no? Por ejemplo, quiero abordar desde la ficción el tema de la trata de personas. Entonces, a medida que voy investigando y viendo las distintas posibilidades de dónde abordar, desde dónde me voy a poner yo como narrador para contar esa historia, van apareciendo los personajes. Entonces pienso en un momento que puede ser un asistente social que, haciendo el trabajo en el terreno, lo que hace es se encuentra con un caso de trata de personas, entonces lo denuncia, o mejor un abogado, porque como conoce las leyes nos puede ayudar, o por ahí también podría ser un periodista que, como tiene un programa de investigación, haciendo las investigaciones, se encuentra con un caso, con las víctimas, con el victimario, y a partir de ahí él va construyendo. Entonces, por ejemplo, lo que vemos en esta forma de abordar una historia es a través del tema, y este tema nos va pidiendo los personajes. Eso es por un lado. Y muchas veces también se puede abordar una historia desde el personaje. Uno tiene un personaje y a partir de las características que deberán ser muy ricas de este personaje, uno crea la historia. Yo siempre pongo un ejemplo de un personaje. Yo vivía en un pueblo muy pequeñito, de 2000 habitantes casi, en donde en todos los pueblos siempre existieron y existen mendigos que nadie sabe dónde viven. Nosotros teníamos, en ese pueblo pequeñito, teníamos como 5 mendigos, ¿no? Todos eran muy famosos. Y había uno en particular que tenía una característica que les diferenciaba de los otros, que tenía, por ejemplo, la manía de robar las bombachas y la ropa interior de los vecinos. En los pueblos chiquitos no hay ni tejidos ni muros, todo el mundo puede acceder al patio, no había ni robos ni nada, las puertas abiertas, etc. Entonces era el terror de las amas de casa. Al atardecer guardaban ya sus ropas de las sogas, guardaban todo, porque a la noche seguramente iba a entrar Mikime, así se llamaba este personaje, y iba a robar. Entonces, bueno, ahí tenemos un personaje muy rico. ¿Y qué hacer uno? Uno puede pensar a través de esta andanza, ¿no? Esta característica tan particular de este personaje. Él llevaría las bombachas, llevaría a su lugar donde dormía, tendría una cama llena de bombachas y corpiños, etc. El morbo, ¿no? De una comunidad muy fuerte. Bueno, de esa manera también se aborda una historia, ¿no? Cuando uno tiene un personaje muy interesante. Tenemos 3 dimensiones a tener en cuenta en la construcción de un personaje, ¿no? En principio, la dimensión fisiológica o física, en donde se tiene en cuenta, bueno, la edad del personaje, el sexo, la altura, el peso, el aspecto físico, si tiene alguna deformidad, si es rengo, si tiene el pelo rubio, si tiene tuerto, etc. Todas las características físicas de este personaje. Y por otro lado tenemos un aspecto sociológico, ¿no? Que tiene que ver con la clase social a la que pertenece, ¿no? También tiene que ver la ocupación, la educación, el nivel de instrucción, el estado civil del personaje, ¿no? También la raza,
si es socio de algún club, si pertenece a alguna secta religiosa, etc. Nosotros acá tenemos en cuenta a el sujeto en relación con el otro, ¿no? Con la sociedad, etc. Y después tenemos un aspecto también, una tercera dimensión, que es la psicológica, ¿no? En donde esto incluye, bueno, todo lo que tiene que ver justamente con la actitud hacia la vida de este personaje, ¿no? Si es resignado, si es combatiente, si es derrotista, y después también los aspectos que tienen que ver con si es optimista, pesimista, colérico, o tiene una personalidad muy calma. Y también es importante en esta dimensión los complejos, ¿no? Y las obsesiones, las fobias, si esta persona es supersticiosa. Tenemos en cuenta también todas las manías, ¿no? Si es extrovertido, si tiene talento, las cualidades que tenga esta persona, ¿no? Si tiene imaginación, si tiene criterios, juicios propios, etc. Y cómo nosotros, con estas dimensiones, plasmamos al personaje, siempre a través de indicios, ¿no? Uno lo que hace es dar indicios de tal patología. En el caso de la fobia, tomamos siempre el ejemplo de un profesor que está en la clase y mientras da la clase se está acomodando, ordenando todo su escritorio, camina entre los pupitres y va acomodando los cuadernos, la cartuchera de los alumnos, etc. Son indicios que uno va dando. Estas tres dimensiones, lo que uno hace es fundir, ¿no? en una unidad, en este caso un sujeto, que es nuestro personaje. Siempre es importante tener en cuenta, por ejemplo, en el aspecto fisiológico, el aspecto físico, que nosotros, si le ponemos a nuestro personaje una renguera, lo vamos a hacer solamente si nuestra historia lo necesita. De lo contrario, no nos importaría. ¿Qué quiero decir? Que estas características están en función de nuestra necesidad dramática. Siempre hay que tener en cuenta ese aspecto. Y además de estas tres dimensiones que influyen en la construcción de un personaje y que debemos tener en cuenta, tenemos el entorno, el contexto, ¿no? Para algunos autores el medio ambiente. Esto es muy importante porque no es lo mismo construir un personaje en un contexto de dictadura, sin libertad, de encierro, etc., que construir un personaje en dictadura, en democracia, con todas las libertades, etc. Por ejemplo, tomemos el ejemplo que nos está aconteciendo en este momento de la pandemia, en donde empresarios de la noche a la mañana realmente se le ha modificado su situación financiera, y en grandes empresas, y no solamente empresarios grandes, sino pequeños, realmente están viendo afectados su seguridad económica. Y de la noche a la mañana, ¿no? Esta seguridad se ha visto afectada, y lo peor de todo es que es una afectación mundial, ¿no? Entonces, esta inseguridad que están hoy en día atravesando esta gente, lo que hace es estar
su seguridad, su situación se está subordinado, ¿no?, a las circunstancias reinantes. Y acá entra en juego el contexto, el ambiente, el medio ambiente. ¿Por qué? Porque estas tres dimensiones, la psicológica, la física y la psicológica, teniendo en cuenta el contexto, la influencia del medio ambiente en este sujeto, lo que hace es formar el carácter, que siempre el carácter es también cambiante. Ahí Lajo Segri justamente habla de que todo es inconstante, ¿no? Solamente el cambiar es eterno, dice él. Y con respecto al carácter, ¿no?, entonces, y como corolario, es la suma total, ¿no?, de su conjunto físico y de las influencias que su medio ambiente ejerce sobre él. Una vez analizados todos estos pasos, hay un autor que habla para analizar la construcción de un personaje desde un aspecto interno y externo. Cuando hablamos del aspecto interno, tiene que ver con su biografía o inventario personal también. Y cuando hablamos del aspecto externo del personaje, estamos hablando del terreno profesional, ¿no?, la ocupación. Acá hay una pregunta que siempre es conveniente hacernos a la hora de construir un personaje, cuando nos preguntamos ¿de qué vive este personaje? Eso es importante, ¿no? Les decía, la ocupación, el trabajo. Después también hay un aspecto dentro del aspecto externo, hay un aspecto personal. El aspecto personal, que tiene que ver con que si es casado, si es soltero, si es separado, etc. Y también hay un aspecto que enriquece mucho a la hora de la construcción de un personaje, que tiene que ver con el aspecto íntimo. Y acá hay otra pregunta importante también para hacerse, que es ¿qué hace nuestro personaje en sus momentos íntimos? Con respecto al aspecto interno, hablamos de biografía o de inventario personal. Y acá imaginemos nosotros una línea, ¿no?, de tiempo, en el cual nuestra historia comienza con un personaje que tiene 33 años. A partir de los 33 años en adelante, nuestro personaje transita la historia. Sin embargo, hay 33 años antes que nosotros no vemos en la historia, pero sí este personaje lo ha formado. Entonces, cuando vamos a trabajar la biografía, o su inventario personal, es lo que nosotros vamos a tener en cuenta, y en donde también esta biografía o este inventario personal nos va a nosotros a resolver las preguntas de por qué nuestro personaje actúa de esta manera. No basta con que un personaje sea golpeador con su pareja, por ejemplo. Lo que nosotros tenemos que indagar es por qué ese personaje le pega a su pareja, etc. Y acá invariablemente tenemos que ir a la infancia de nuestro personaje, ¿no? Los psicólogos dicen que la vida adulta no es nada más que la reiteración de la infancia o la repetición de la infancia. Entonces, en la infancia, este personaje resulta que atestiguaba los castigos que le daba a su madre, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, también dicen los psicólogos que tiende el sujeto a repetir las conductas que ha transitado en su infancia, en su vida adulta. Entonces, es muy importante tener en cuenta el porqué de tal conducta de nuestro personaje. El último tema que tenemos para desarrollar dentro del personaje
se refiere a las contradicciones del personaje. Y para ello nosotros, para mejor análisis, tomamos la teoría del iceberg, ¿no? Que es aquella en donde solamente se deja ver sobre la superficie del agua un pequeño trozo de hielo y todo el resto del iceberg está sumergido. Un personaje nosotros lo consideramos, tratamos de hacer una analogía y determinar como la parte que se ve es la personalidad ensayada de este personaje, lo que se espera, ¿no? La conducta esperable en sociedad, mientras que toda la parte sumergida es lo que esconde el personaje, donde están todas las patologías y todo. Y acá tomamos nosotros un ejemplo extremo para que se entienda mejor. Por ejemplo, el sacerdote, ¿no? Un sacerdote al cual nosotros queremos retratar en una historia en donde este personaje abusa de menores. Entonces, vemos la parte superior del iceberg, vemos la conducta esperable en la sociedad del sacerdote, que es amable, que es condescendiente, que es contenedor con los fieles, está al servicio de la comunidad. Mientras que lo que esconde es todo aquello que tiene que ver con el ejercicio de la pedofilia, ¿no? Del abuso de menores y todo ese aspecto oscuro. Nosotros, para construir un personaje, tenemos que hurgar, no bucear esa parte oscura del personaje, y de esa manera vamos. Y lo más interesante, y por ahí el nombre de contradicción de personaje, porque lo que hace es que esa conducta que muestra en sociedad es absolutamente diferente a realmente sus instintos, ¿no? Entonces, por eso es que a veces un personaje es mucho más rico cuando más contradicciones tiene.